Entró Jesús otra vez en la sinagoga. Había un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido, hacer lo bueno o hacer lo malo? Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 1 al 6. Hacer el bien es la norma a seguir según el pensamiento de Dios. No puede haber lugar a la equivocación. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy miércoles 17 de enero, año 2018. La Sagrada Biblia nos regala dos maneras de entender cómo hacer el bien y cómo retar al mal. Cuando se trata del mal, es un reto que le queda a la persona humana aceptar el desafío de acabar con el mal. Y ese ha sido uno de los grandes interrogantes para cantidad de personas que se han enfrentado al mal y han aumentado el mal, se han complicado con el mal, o el mal los ha derrotado, o sencillamente le bajaron la cabeza al mal. Existen una buena cantidad de posibilidades en el pensamiento de cada persona cómo derroto el mal. Hay un pequeño ejemplo en la Santa Biblia que está ubicado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, a partir del verso 32. Y en ese capítulo un hombre acepta el desafío de retar a un gigante, y ese hombre se dispone porque confía más en la gracia de Dios, en el poder de Dios. La particularidad de ese hombre llamado David es porque él cree más en el poder de Dios y él se siente un servidor de Dios y avanza contra el gigante filisteo y lo reta y le acepta la pelea, la guerra contra el mismo mal. Dice la profecía de Samuel que Saúl mandó a llamar a David y éste le dijo: Majestad, no se desanime. Este servidor irá a luchar contra ese filisteo. Pero entonces Saúl le dijo: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él porque eres un muchacho y él es un guerrero, buen mozo. David le replicó: el Señor me ha librado de las grandes batallas, de las guerras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda con Dios y empieza a derrotar el mal. Ahí es una gran enseñanza de la Sagrada Escritura, como un ejemplo de David que enfrenta al gigante filisteo y se va contra él y lo piensa muy bien. Veamos los pasos, cómo lo logra. Los pasos son los siguientes. David se siente un enviado de Dios y un servidor de Dios. Y el que está con Dios siempre se le ocurre qué decisión tiene que tomar, cómo derrotar el mal. El segundo paso es escuchar muy bien al contrario. David escucha las amenazas del filisteo. Y las amenazas del filisteo son desafiantes porque se siente el poderoso, se siente que tiene la sartén por el mango. Yo soy el que le puedo ganar la batalla a este.
A ese hay que escucharlo. Escuchar vale la pena para poder derrotar el mal. Cuando uno no escucha, comete un mal peor. Se mete más en problemas y en dificultades. El que escucha bien, sabe contestar muy bien y lo hace muy bien. El paso número 4 es declarar la confianza en Dios. David se declara como enviado de Dios, como un servidor del Señor, y comienza a pensar cómo derrotar ese mal. Y la defensa que utiliza David es la batalla contra el mal, de la batalla de aquellos que confían en el Señor. Y dice la Biblia: echó mano del zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Y así venció David al filisteo con la honda de piedra. Lo mató de un solo golpe sin empuñar la espada. Esa frase es bastante diciente. ¿Cómo se pueden arreglar los problemas pensando, escuchando, confiando y mirando una decisión? Y la decisión tiene que ser definitiva, porque los males se alargan, las guerras se prolongan, el odio entre los países sigue reinando. El odio que siembra una persona en una nación, y siguen corriendo los días y el odio sigue aumentando. Pregunta: ¿hay que detener el mal? ¿Y cómo se detiene el mal? Con la fuerza del bien. Hay que aprenderle a David la inteligencia de ese hombre, cómo se preparó para derrotar el mal. El Santo Evangelio, según San Marcos, en ese capítulo 3 de Marcos, nos propone qué hay que hacer, el bien o el mal. Y esa es como la segunda idea para hoy. Uno podría preguntarse: ¿hago lo bueno o no lo hago? ¿Salvo a esa persona o no la salvo? ¿Condeno a la persona o no la condeno? ¿Le doy esperanzas o no se las doy? Entonces hay que preguntarle a Jesús de Nazaret cómo se disuelve ese segundo conflicto. ¿Cómo se disuelve el conflicto? ¿Qué debo hacer? ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Le ayudo o no le ayudo a una persona? Y el maestro contesta de una manera muy inteligente y muy sabia. Le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en medio. Y le preguntó a la multitud: ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer lo bueno o no hacerlo? Es una manera ejemplarizante de educar la conciencia de cada persona. ¿Qué habría que hacer en este caso? ¿Salvar la persona o condenarla? ¿O decirle: levántate y ponte en pie, anímate que tú lo puedes hacer, te vamos a dar otra oportunidad? ¿O le diremos a la persona: conviértete y cree en el Evangelio, vuelve por los caminos del Señor? Estás a tiempo, puedes hacer las cosas mejor, levántate y anímate. Siempre en la mente de Dios está la posibilidad del bien. Nunca ha estado la posibilidad del mal. En ninguna parte de la Santa Biblia dice que Dios condena a las personas. Dios vino para salvar, para perdonar pecados, para liberar, para sanar, para darle a las personas elementos de juicio para que ordenen nuevamente sus vidas. Y en ese punto es que estamos, tratando de entender de que hagamos siempre el bien y evitemos al máximo el mal.